La mayoría de las corrientes religiosas tiene como objetivo reconectar al hombre con Dios. Emplean la palabra religión en su acepción procedente del latín religare, que significa volver a ligar o unir, algo que evidentemente se ha separado. Las teorías religiosas establecen de diversas maneras cómo el ser humano se ha separado del Creador, por un alejamiento, por una caída o por una inmersión en lo material. Por ello consideran que mediante la comunión con la iglesia correspondiente es posible restablecer el lazo de unión perdido. La Rosacruz, sin embargo, considera que es imposible separarse o alejarse de lo que es omnipresente, y aún menos es posible romper el lazo con aquello que es nuestra esencia fundamental, que da vida a nuestro ser. Lo que existe en realidad es inconsciencia, es decir, la incapacidad de conocer, o más bien de reconocer, a esta fuente de toda vida. Por eso los Rosacruces relacionan el concepto de religión no con el verbo latino religare, sino con el de relegere, volver a leer en el libro vivo de los vivientes, como expresa Valentín. En nuestros tiempos, un número creciente de personas siente la necesidad de encontrar la razón de ser, el anhelo de descubrir algo permanente en sí mismos, de saber quiénes son, por qué y para qué sentimos en muchas ocasiones el dolor de existir y en qué consiste la capacidad para pensar, hablar o escribir sobre ello que poseemos. Si empujan con un dedo una bola de cristal, esa bola se pone en movimiento, pero ella no sabe a dónde va. Es movida por una fuerza, lleva esa fuerza en su interior, pero quien la empujó no se va con ella ni se vincula con ella, solo su fuerza la acompaña y la guía. La diferencia entre el hombre impulsado por la fuerza divina y la bola de cristal es que, puesto que estamos dotados de inteligencia, queremos saber, queremos comprender hacia dónde vamos y qué estaba en la mente de aquello que nos puso en movimiento, que nos lanzó a la vida. En la charla que hoy compartimos con ustedes, les invitamos, si es que aún no lo han hecho, a que se desvinculen del concepto antropomórfico de Dios al que la tradición nos ha acostumbrado. Es necesario librarse de esas ideas referidas a un Dios Padre de aspecto humano, un Padre que juzga, que premia y castiga, que condena y perdona, o una madre que sufre por su hijo, a quien unos malvados clavan a un madero. En el cristianismo esotérico Rosacruz, la noción de Dios Padre puede asimilarse al fuego divino, a la única fuerza de la que todo procede. Él es el todo y por tanto la verdad, puesto que nada hay que no proceda de esa única verdad universal. Así, el olvido de lo eterno, de lo infinito, origina nuestra ignorancia del Padre, de donde surge la conciencia que se ve a sí misma y a los demás como elementos aislados y desconectados del todo. Resulta por ello evidente que tal conciencia solo puede reintegrarse en la unidad siguiendo el camino inverso, es decir, primero por el conocimiento del Padre, luego por su integración en el todo. Ese Padre, origen de la manifestación universal, solo puede ser conocido una vez que se manifiesta, que se expresa por medio de la fuerza que emana de Él, es decir, el Hijo. De ahí la frase de Jesús el Cristo: nadie va al Padre sino a través de mí. Nadie puede sondear los misterios del Padre si no es a través del conocimiento aportado por el Hijo.
Así pues, asociamos la noción de Padre a la idea original, la mente universal, la voluntad divina, cuya sabiduría se expresa en la fuerza de amor del Hijo. El Espíritu es la fuerza de radiación que hace posible la adquisición de esa sabiduría y ese amor que, por el Hijo, puede hacer regresar la creación divina hasta la unidad en el Padre. En correspondencia microcósmica con esta triple fuerza divina macrocósmica, encontramos el triple templo humano: espíritu, alma y cuerpo. Estos tres aspectos presentes en el ser humano hacen posible que la manifestación de la triple fuerza divina cumpla su misión. El espíritu, en tanto que semilla de la inmortalidad, yace en el centro del sistema microcósmico humano. Responde a la llamada del Padre, pues lleva en su interior la chispa del fuego divino. Esta semilla espiritual inmortal, latente en el corazón, despierta en el ser humano cierto tipo de inquietud. De ella brota la nostalgia de la vida original divina y el impulso que lleva al alma a desear un verdadero desarrollo espiritual. Nuestra alma, sin embargo, en su estado natural no es eterna. Es una forma psíquica nacida de la materia y, al igual que todas las creaciones encerradas en los límites del espacio y el tiempo, está sometida a la muerte. Nuestra alma natural es quíntuple, posee 5 aspectos y expresa su actividad en el sistema humano por medio de 5 fluidos: la sangre, el fluido hormonal, el fluido nervioso, el fuego de la serpiente y la conciencia. Esto significa que nuestra alma natural está sometida a innumerables influencias sanguíneas, etéricas y astrales procedentes de nuestra personalidad mortal. De ahí que le resulte tan difícil conectarse con el núcleo espiritual, con la chispa de espíritu que se encuentra latente en nuestro interior. Pero la esencia de la vida en el espacio-tiempo es una manifestación de la vida verdadera y por tanto existe una intensa relación entre la vida material y la vida espiritual, entre nuestra personalidad terrestre y la chispa divina. Tal como expresa la sabiduría hermética, espíritu y alma son las fuerzas reveladoras de Dios. El Creador se expresa en lo creado y permanece indisolublemente unido a su creación, de modo que espíritu, cuerpo y alma pueden ser uno. Tan pronto como el alma toma contacto con los impulsos de la semilla espiritual, puede comenzar el proceso de transformación en la fuerza del Hijo que, en tanto que núcleo atómico, contiene todo lo necesario para su desarrollo. De la acción repetida y constante de las fuerzas espirituales emanadas de la semilla divina sobre los fluidos del alma natural, surgirá un alma nueva espiritual, capaz de absorber las fuerzas etéricas puras del espíritu. El cuerpo de carne y sangre, ese extraordinario y complejo organismo, transmutará esas fuerzas a través de los 5 fluidos del alma, haciendo posible que este proceso pueda efectuarse en la materia. Este es el misterio de la resurrección del Cristo, el misterio de la transfiguración, la esencia del cristianismo esotérico propuesto por la Rosacruzaurea, según el cual la personalidad mortal puede regenerarse hasta ser absorbida por la inmortalidad. El ser humano se libera así de su ignorancia fundamental por medio de la revelación interior, por la entrega del ser de la personalidad al núcleo divino latente. Se produce el esclarecimiento gradual de la conciencia y se adquiere experiencia interior de la verdad. La ideación divina pasa al entendimiento y al sentimiento.
El discernimiento de las verdaderas causas de las cosas le lleva a la neutralización del egoísmo. El hombre interior se desarrolla y guía al hombre exterior. Así puede abandonar las muletas sobre las que camina, a saber, la razón natural que solo ofrece una apariencia de la verdad y un sentimiento natural que le lleva a extraviarse en el laberinto de las pasiones y así devolver al pensamiento superior de la naturaleza espiritual el lugar que le corresponde, como rey del sistema humano y no como esclavo de la voluntad terrestre. El misterio de iniciación cristiano fue abierto a la humanidad mediante poderosas fuerzas cósmicas. La fuerza del Hijo que emana del Padre iluminó de este modo nuestra era, ofreciendo una nueva posibilidad de liberación. La Escuela Rosacruz protege este misterio, trabajando en la fuerza del Espíritu, la tercera fuerza divina. Esta radiación no está vedada a nadie, sino que es puesta a disposición de todos aquellos que comprenden la llamada y están dispuestos a realizar de manera libre y consciente su autoiniciación mediante el método del cristianismo interior. El misterio de la cruz de Cristo se ha poblado de supersticiones fruto de la ignorancia. Ciertamente, el misterio de la cruz del Cristo ha sido cubierto con oscuras imágenes de muerte y dolor. Pero el camino de Jesús el Cristo, desde su nacimiento en Belén hasta su crucifixión en el Gólgota, no es una vía dolorosa que implica sufrimientos para la personalidad material, sino la representación de un proceso que no es anormal o antinatural, un proceso gnóstico, según el cual la personalidad apartada de Dios muere simbólicamente y es sustituida por una nueva corporeidad espiritual inmortal que participa de la vida divina. Es la imagen simbólica de un proceso interior que todo ser humano puede y debería realizar y que conduce desde el nacimiento del alma en el corazón por la actividad del átomo chispa de espíritu, representado por el nacimiento en Belén, hasta la unificación del alma y el espíritu en la glándula pineal, en la cima del cráneo, simbolizada por la crucifixión en el Gólgota. Cuando este camino es comprendido correctamente, no puede experimentarse como sufrimiento, sino como alegría, ya que no solo aporta la curación, sino que su objetivo último es la eliminación definitiva del sufrimiento y la verdadera evolución del mundo y la humanidad. Por el olvido de su origen, la humanidad se apartó de una vida inmortal en la unidad del mundo divino. Movida por su instinto de supervivencia, continúa aferrándose a una existencia temporal, la cual mantiene su estado en un perpetuo ciclo de reencarnaciones, impidiendo la elevación a un nivel superior. Es necesario el olvido de la personalidad mortal por la entrega progresiva al núcleo atómico del mundo divino latente en lo más profundo de nuestro ser, el Hijo. Tal es el sentido de las palabras del Cristo: aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esta es la transformación que enseña el Evangelio cristiano, el único modo de practicar el verdadero amor a todos sin excepción.